Mi nombre es Francisco Caldentey, perteneciente a la Agencia de Extensión de INTA Azul, Experimental Cuenca del Salado, también docente de la Facultad de Agronomía de Azul. La idea en esta charla es hacer algunos comentarios sobre experiencias prácticas del manejo del pastoreo en forrajeras templadas. Esta charla en realidad es una adaptación del curso de manejo del pastoreo que damos con otros colegas de INTA, como son Paulo Recabarren de la Agencia de Extensión de Olavarría, Experimental Balcarce, Agustín Figliolo, de la Agencia de Extensión Benito Juárez, Experimental Balcarce, y Kevin Liden, de la Agencia de Extensión La Prida, Experimental Balcarce. En realidad el curso está orientado a el personal de campo, ¿sí? A la gente que está todo el día trabajando y decidiendo entradas y salidas de pastoreo, aunque también tenemos versiones adaptadas para profesionales y para productores tecnificados. La idea es compartir en un compacto, muy por arriba lo que se da en el curso. En realidad el curso dura todo un día con una parte teórica y una parte práctica, pero bueno, por lo menos dejar algunos conceptos sobre el manejo del pastoreo y sobre la investigación que se está desarrollando en este sentido. Vamos a hablar en un primer momento de factores generales del crecimiento de las plantas, algunas recomendaciones sobre el manejo de gramíneas, manejo de alfalfa, cómo podemos planificar los pastoreos y tratar de evitar algunos problemas que tenemos más que nada en primavera y verano, y algunas conclusiones como para cerrar la charla. Para empezar a hablar un poco respecto del crecimiento de las plantas, tenemos que ver que los factores que determinan el crecimiento de las plantas en general son radiación solar, agua y nutrientes, obviamente presencia de dióxido de carbono, y un poco la charla va a estar dando vuelta para tratar de ser lo más eficientes que podamos en el uso de estos recursos, ¿sí? De estos nutrientes o del agua, que en general siempre en verano falta. Entonces todas las recomendaciones de manejo que vamos a estar viendo es tratar de aprovechar de la mejor manera estos recursos. Todo lo que comanda la velocidad de crecimiento y lo que sucede en las plantas es la temperatura. La velocidad de crecimiento va a depender de la temperatura. ¿Cómo afecta la temperatura a las plantas? Bueno, lo vamos a ver en función de los grados días del crecimiento. ¿Sí? Primero vamos a definir lo que es la temperatura base, que es diferente para las distintas especies. Por ejemplo, en pasturas es 5 grados centígrados, en lo que son verdeos de invierno son 2 grados centígrados y sorgos o maíces está más cerca de los 10 grados. Esta temperatura base es la temperatura por debajo de la cual las plantas dejan de crecer. Entonces, en una pastura, por ejemplo, si la temperatura media del día es 3 grados, significa que esa planta prácticamente no creció en ese día. ¿Cómo se calcula la acumulación de temperatura? Bueno, se toma la temperatura media diaria y se le resta la temperatura base para calcular los grados días acumulados en ese día. ¿Sí? Simplemente a modo de ejemplo, hay que ponerse a sacar cuentas. Esta es una foto de lo que es parte del curso donde tenemos a los muchachos sacando cuentas. Por ejemplo, en esta tabla tenemos los distintos días con su temperatura media diaria. En la columna al lado le restamos la temperatura base, estos 5 grados, este ejemplo está hecho para pasturas templadas. Y en la columna de la derecha tenemos entonces los grados días que acumuló cada día. Si los vamos sumando, los 12 grados que acumuló en el día 1, más otros 2 en el día 2, vamos teniendo esta acumulación de grados día de crecimiento. ¿Por qué es importante conocer estos grados día? Bueno, porque cada planta va a determinar los distintos estados fenológicos en función de una determinada acumulación de grados. Por ejemplo, tenemos 3 especies forrajeras comunes en la zona del centro de la provincia de Buenos Aires, como Regrafe, Estuca y Agropiro. Tenemos que la temperatura necesaria para que se cumpla la etapa de emergencia en Regras es alrededor de entre 110 y 130 grados. Esto significa que, como habíamos hecho las cuentas en la tabla anterior, vamos sumando de esa manera los grados día, y cuando se cumplen 130 grados día más o menos, es cuando se determina la emergencia del Regras. En el otro extremo está el Agropiro, que necesita entre 170 y 200 grados centígrados para lograr la etapa de emergencia.
Así como se determina la emergencia en función de los grados día, está calculado cuántos grados día tarda cada especie en diferenciar una hoja, ¿sí? En que parezca una hoja. En el regras 125 grados le alcanzan, en el otro extremo del agropiro 185 grados. Esto obviamente es lo que va a ir determinando la velocidad de crecimiento de las distintas especies. De la misma manera se puede calcular cuánto vive una hoja, esta vida media foliar, cuántas hojas entonces se pueden diferenciar por año, y en función de cuántas hojas se pueden diferenciar por año, podríamos determinar, aunque sea en condiciones potenciales, cuántos pastoreos. Sí, nosotros podemos considerar que si pastoreamos cada 3 hojas completamente expandidas, en el caso del regras, que puede diferenciar 28 hojas por año, por lo menos en la zona de Azul, el centro de la provincia de Buenos Aires, un regras podría recibir 9 pastoreos durante el año, pastoreando siempre, como digo, una vez que se cumple el crecimiento de 3 hojas completamente expandidas. En el otro extremo, el agropiro, que es de los más lentos, podría recibir en función de la temperatura media diaria de Azul y los grados día que necesita para diferenciar hojas, podríamos realizar en una pastura de agropiro 6 pastoreos. Esto es grados días de crecimiento, entonces, ante cualquier estrés que se frene el crecimiento, puede ser nutricional o puede ser hídrico, esto no es tan lineal, ¿de acuerdo? Estos son pastoreos potenciales. Bien, algunas recomendaciones para el manejo de gramíneas. Vamos a ver qué es lo que vamos a estar mirando en las pasturas de gramíneas para decidir el manejo. Algunos componentes de pastoreo, más que nada para ponernos de acuerdo y hablar siempre el mismo idioma. Algunas recomendaciones sobre el primer pastoreo, cómo vamos a decidir los pastoreos posteriores, algunas recomendaciones sobre el remanente y el control temprano de floración. Bien, lo que vamos a mirar para manejar las gramíneas es básicamente las hojas, ¿sí? Habíamos ya dicho algunos ejemplos en la tabla anterior, que hablábamos de 3 hojas completamente expandidas, ya se podía pastorear. ¿Por qué? Porque en realidad cada macollo, ¿sí? Esto es un macollo, con en este caso 3 hojas, tiene un macollo subordinado, un macollo secundario, que estos macollos que salen de las axilas de los macollos principales son totalmente dependientes del macollo principal hasta que tengan sus raíces propias que coinciden cuando desarrollan completamente 3 hojas. ¿Sí? Hasta ese momento, hasta que estos macollos tengan sus raíces propias, van a depender básicamente su supervivencia del macollo del cual les dio origen. ¿Sí? Esto nos va a determinar la importancia de decisiones de manejo que tomemos para cuidar estos macollos en la pastura. Bien, cada uno de estos macollos no puede mantener más de 3 hojas vivas. En general, para las pasturas templadas, como el reigraf, estuca, agropiro, lo mismo los verdeos, no pueden mantener más de 3 hojas vivas. En esta foto podemos ver, si contamos las hojas, hay una hoja, 2 hojas, 3 hojas, ¿sí? Completamente verdes. Esta sería la cuarta hoja que está comenzando a morir. ¿De acuerdo? A medida que va saliendo esta hoja, que es la hoja más nueva, digamos, si cortamos en orden de aparición, esta fue la primera hoja que apareció, la hoja 2, la hoja 3, y a medida que está saliendo la cuarta hoja, la primera hoja se comienza a morir. En este caso, este macollo tiene una hoja muerta de un pastoreo anterior que no se aprovechó. La idea entonces es, una vez que están las hojas, las 3 hojas completamente expandidas, la pastura puede recibir un pastoreo. ¿Sí? Es pastorear antes de que se empiecen a morir las hojas. ¿Qué significa o qué sucede que si no hacemos ese pastoreo una vez que ya se desarrollaron completamente 3 hojas? Y según determinaciones que hemos podido hacer, cada 3 hojas que no se pastorean significa más o menos entre 500 y 1000 kilos de materia seca que se han perdido. Si lo ponemos en valores de carne, en una cría, podrían ser 20 kilos de carne por hectárea, o en una recría podrían ser 40 kilos de carne por hectárea. De esta manera son producción de materia seca que estamos perdiendo y son kilos de carne que dejamos de producir porque se nos terminan muriendo hojas.
De nuevo, la idea con este tipo de manejo, esta propuesta, es maximizar el uso de los recursos. Bien, los componentes del pastoreo. Llamamos oferta total a toda la acumulación de biomasa por encima del suelo. ¿Sí? Va a estar compuesto por distintos macollos, matas, macollos más grandes, más chicos. Recuerden que estos más chicos, hasta que no tienen sus raíces propias, son totalmente dependientes del macollo principal. Asignación es lo que nosotros queremos comer con los animales, y debería ser así, nosotros tendríamos que elegir qué es lo que los animales van a comer, y el remanente es la biomasa que vamos a decidir, de nuevo, vamos a decidir dejar para el rebrote posterior. En función del manejo, la oferta total y todos estos componentes pueden ser diferentes. Tenemos, por ejemplo, un agropiro, esto es muy común de ver en la cuenca del Salado, donde hay alta cantidad de cañas, mucho material muerto, en general mucha altura, son 40 centímetros hasta acá. ¿Qué pasa si entramos a pastorear? Con esto los animales lo que se van a llevar es esto, de nuevo, alta proporción de cañas, mucho material muerto, en general es material de baja digestibilidad. ¿Y qué queda como remanente? Algo así. ¿Sí? Si nos acercamos un poco, de nuevo material muerto, lo único que se ve de material verde son pseudotallos, acá no hay prácticamente hojas, ¿sí? Y en este caso, son 10 centímetros de altura, que es una altura razonable, y en este caso no tenemos prácticamente nada de hojas, por el manejo que viene teniendo este ejemplo, el agropiro. Ahora, ¿qué pasa si buscamos pastorear cada vez que se desarrollan completamente 3 hojas? Bueno, lo que podemos tener, este es el mismo agropiro, esto en realidad es alambre eléctrico de por medio, este agropiro es cerca de la ciudad de Juárez. Sobre un lote de agropiro se decidió cortar a la mitad con un alambre eléctrico, y en un lado se empezó a hacer este tipo de manejo o intensificar un poco más los pastoreos, prestar más atención en las vueltas y en la entrada y salida de los pastoreos, y pudieron lograr llegar a esto. Esto como oferta total de pasto. Fíjense la altura, son 20 centímetros, prácticamente todo lo que se ve acá es hoja, prácticamente todo es material verde. Este es una muy buena oferta de forraje para entrar a pastorear. ¿Qué sería la asignación o lo que nosotros vamos a llevarnos con los animales? Esto, de nuevo, altísima proporción de hoja, que es la parte de más calidad de la pastura, muy poco material muerto, acá no hay cañas, ¿de acuerdo? Y el remanente, de nuevo, si nos acercamos, tenemos esto, acá son 12 centímetros, 11 centímetros, 10, con altísima cantidad de hojas, prácticamente todo verde, muy poco material muerto. ¿De acuerdo? Esto es lo que consideramos, según las recomendaciones, digamos estas, es una buena pastura y un buen manejo realizado. Bien, algunas recomendaciones respecto del primer pastoreo en pasturas de base gramíneas. Bueno, no se va a hablar de siembra ni de fertilización, pero debemos considerar de hacer las pasturas con la densidad de siembra que corresponde, con la fertilización que corresponde, y la limpieza anterior al lote. Porque una vez implantada la pastura es muy difícil, se limita mucho a la utilización de herbicidas. Entonces, suponiendo que hicimos bien los deberes, tenemos la cantidad de plantas que corresponde en una pastura. ¿Cuándo hacer el primer pastoreo? El primer pastoreo se puede hacer cuando comienza el macollaje de la pastura. En general, en la etapa de emergencia y las primeras hojas, los macollos pueden llegar a sostener más de 3 o 4 hojas, pero el indicativo para empezar a pastorear es cuando comienza el macollaje, por ejemplo, como se ve en esta planta. Esto es una planta de festuca, esto es partido de la prida. ¿Sí? Y así como la avena, esta pastura, con poca disponibilidad total de forraje o esta muy escasa altura, la planta está en condiciones de recibir un pastoreo, y en realidad va a ser beneficioso si lo podemos hacer. ¿Sí? Bien, esta es otra pastura, este es el partido de la Barría, donde se estaba haciendo el primer pastoreo.
También esta era una pastura base festuca. Fíjense que la disponibilidad no es muy importante. ¿Qué es lo que queremos o lo que buscamos con este pastoreo? Obviamente con estas disponibilidades no es en realidad el objetivo buscar raciones, sino trabajar sobre la pastura, formar la pastura, favorecer el número de macollos. Al pastorear estos macollos, se le corta la dominancia a esos macollos principales, permite la aparición de nuevos macollos más chicos, lo que nos va a ayudar también a cubrir mejor el suelo. Vamos a estar logrando pasturas más espitosas, buscando más la acumulación de forraje, digamos, en sentido horizontal y no en vertical, no en altura. Lo que se busca es, de nuevo, domar la pastura. Este tipo de matas o de macollos, este tipo de pastura, donde la altura del pseudotallo en este caso son 5 centímetros, hay muchos macollos, las hojas en general tienen una inserción más plana, ¿sí? Son hojas más cortas. Del otro lado, la misma festuca, en este caso con un manejo distinto, donde el pseudotallo es mucho más largo, las hojas son más largas, por lo tanto, si el pseudotallo es más largo, inevitablemente las hojas van a ser más largas. Las hojas más largas tienen menor calidad, tienen más estructura de sostén, más material difícil de digerir. La inserción de las hojas es más con ángulos agudos, más para arriba. Entonces, en función del manejo que hagamos, y el primer pastoreo es uno de ellos, vamos a tener más un tipo de pastura cespitosa de hojas cortas y anchas, o un tipo de pastura más levantada, de hojas más largas y de menor calidad. Por ahí este pastoreo no es para todo el mundo, muchos no se animan. Lo que sí se puede decir que el que se anime a hacerlo, siempre y cuando obviamente en el primer pastoreo que vamos a estar en ya otoño-invierno, es necesario que haya piso, que no rompan los animales la pastura obviamente, que no se arranquen las plantas, para probar que no se arranquen, se simula con la mano el movimiento de los animales, el movimiento envolvente, y se pega un tirón para arriba, y si las plantas están correctamente arraigadas, no se va a salir con tierra y todo, entonces es el momento de pastorear. La recomendación que se puede hacer es tratar de utilizar altas cargas, pocos días, y de nuevo, la idea no es sacar raciones en este momento, sino formar la pastura. ¿Cómo vamos a decidir los pastoreos posteriores? Siempre mirando las hojas. De nuevo, tenemos una hoja verde, la más vieja, 2 hojas verdes, 3 hojas verdes, y a medida que está saliendo la cuarta, se nos muere la primera. Entonces, la idea es pastorear siempre que podamos cada 3 hojas completamente expandidas. Muchas veces, la acumulación de pasto no va a ser importante, pero se pastoreará hasta donde hay y después se sigue. Siempre es beneficioso para la pastura hacer pastoreos en este momento, ¿sí? Olvidándonos por ahí un poco de cuántas raciones podemos llegar a sacar. Si la pastura con este tipo de manejo, estas 3 hojas expandidas podrían ser entre 1800 y 2500 kilos, podría ser 15 o 20 centímetros, no mucho más que eso en general. Es el momento cuando empiezan a sombrearse las hojas, por eso también es el momento de pastorear, porque el sombreo va a hacer que las hojas basales empiecen a morir, al no recibir luz. De nuevo, esta es una buena disponibilidad de entrada, 20 centímetros, alta proporción de hoja, 2500 kilos, no más que eso. Esta es una pastura más nueva, donde la foto sacada desde el entresurco, se empiezan a sombrear las hojas, se tocan las hojas de un surco a otro. Este es un buen momento para entrar a pastorear. De nuevo, la misma pastura de hoy, de Olavarría. En este caso tenía 2500 kilos, estaba recibiendo el primer pastoreo. En este caso eran parcelas diarias. Así que si se propone, se puede hacer. Es un manejo que a campo se puede hacer y se hace en muchos lados y tiene muy buenos efectos. De nuevo, lo que buscamos y lo que nos vamos a estar llevando siempre es prácticamente todo hojas de altísima calidad. ¿Qué pasa con los remanentes? Las gramíneas en general no tienen capacidad de rebrotar o no es importante, no es significativo el rebrote a partir de las reservas. Entonces sí o sí necesitamos
dejarle hoja verde. Hay que dejarle hoja verde, hay que dejarle pantalla para que capture luz y eso nos va a permitir un rebrote más rápido. En el curso, en la parte de campo, siempre en la parte teórica se dan un poco estos conceptos de remanentes y demás. En la parte de campo se le pide a los operarios que entre ellos decidan lo que para ellos es un buen remanente. Y este, por ejemplo, es un remanente decidido por ellos y es un buen remanente donde se ve una buena cantidad de hojas verdes. Siempre el curso lo damos en pasturas que vienen con un buen manejo, lo que nos permite hacer este tipo de evaluaciones. Fíjese que en esta pastura hay muchas hojas que son prácticamente, que están pegadas al suelo prácticamente, son hojas que escapan del pastoreo, son muy difíciles que se pastoreen, pero nos van a servir, siempre y cuando las cuidemos, nos van a servir para un rebrote mucho más rápido. ¿Qué sería un remanente no recomendable? Esto, por ejemplo, donde de nuevo no hay prácticamente hojas, hay muy poco material verde. Esto nos va a costar mucho más tiempo para volver a pastorear esta parcela. Dependiendo de la época del año va a ser más perjudicial o no. En verano esto puede ser muy peligroso, porque estamos dejando una alta proporción de suelo desnudo. En invierno nos va a significar capaz que 40 días más para volver, ¿cierto? La diferencia entre un remanente así y un remanente así, capaz que en invierno son 20 días más para volver a esta parcela. Y en el campo, al momento de decidir la salida, pasar de este remanente a este, dependiendo de la carga de animales, puede ser quizás un día, puede ser medio día, o puede ser irnos el fin de semana y volver el lunes y encontrarnos con esto. Entonces la recomendación es, ante la duda de poder llegar a esto, más vale sacar los animales antes, por ahí que quede remanente de más, que eso no sería el problema, porque se puede pegar una vuelta, una repasada. Por ejemplo, en el fin de semana siempre lo hablamos con los muchachos que toman el curso, que somos todos humanos y el fin de semana queremos descansar, y el franco queremos descansar, entonces no hay ningún problema con eso, el manejo se adapta. Entonces, ante la posibilidad de quedarnos, de pasarnos de largo con el pastoreo y llegar a remanentes de alta proporción de material muerto o de poca hoja, la idea es cambiar y después en la semana se resolverá si se decide repasar la parcela o queda así. Bien, algunos comentarios ya hice respecto al remanente. Todo el año lo mismo, hay momentos donde se puede dejar más remanente, y si podemos dejar más remanente, me dirán que en invierno nunca hay pasto, y es muy difícil dejar pasto en el campo, pero si se pudiera dejar más remanente, lo que nos va a permitir en invierno es volver más rápido, ¿sí? Porque por las bajas temperaturas, en realidad en general la tasa de crecimiento es lenta, entonces cuanto más remanente le dejamos y más área fotosintéticamente activa le dejemos, más rápido va a rebrotar. Y sí hay que tener más cuidado, y esto sí es importante y deberíamos hacerlo siempre, es dejar más remanente en el verano. Tenemos que evitar la evaporación que es la pérdida de agua desde el suelo, no desde las plantas. En general el verano siempre es deficitaria el agua, entonces si la perdemos por evaporación es agua que no es productiva, es agua que no nos generó kilos de materia seca y no nos va a producir carne. Entonces una manera de evitar las pérdidas de agua y ser más eficientes en el uso de agua es dejando más remanente para evitar que se evapore. Otra cuestión no menor también es evitar los excesos de temperatura en el suelo. Hemos medido en Balcarce en verano temperaturas de 50 a 60 grados en el suelo descubierto, y obviamente que 50 a 60 grados mata a cualquier macollo chico y grande que esté por ahí. ¿De acuerdo? Entonces es momento de dejar un poco más de remanente, cuidar la evaporación, cuidar los macollos, tratar de disminuir la temperatura en el suelo. ¿Y cuándo podemos dejar menos remanente? A fin del verano, la idea de hacer este pastoreo que muchas veces se hace, un pastoreo de limpieza, en general vienen las pasturas con un poco de cañas, algo de material muerto que se pasa en general en el verano, es un buen momento para hacer un corte de limpieza y un pastoreo más intenso. Se puede dejar un poco menos de hoja verde en ese momento. Todavía tenemos buenas temperaturas, hay buena disponibilidad de agua, entonces no hay tanto problema de perder esa agua. Y lo que vamos a lograr de esta manera es permitir el ingreso de luz a la base de las plantas. Esto va a favorecer el macollaje. Y vamos de nuevo a
trabajar y tratar de lograr esas pasturas de más número de macollos y más espitosas. Otro momento para dejar menos remanente es a fin del invierno. ¿Por qué? Porque lo que queremos a fin del invierno es controlar la floración. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Control de floración. Las pasturas perennes tienen mecanismos mucho más eficientes para pasar el verano que la semilla. Entonces, no queremos la semilla nosotros porque no producimos semilla, sino que producimos hojas y producimos carne. ¿Qué pasa si un macollo pasa a estado reproductivo? Bueno, ese macollo se vuelve prioritario para la planta. Es decir, lo que habíamos visto antes de los macollos más chicos, que dependen de ese macollo que les dio origen hasta que tengan sus raíces propias, bueno, ante cualquier situación de estrés, la planta va a priorizar el macollo que está diferenciado a estado reproductivo y va a matar esos macollos más chicos. Otra cuestión, que todo macollo que pasa a estado reproductivo, al final muere. Tenemos, desde el momento que se encaña, hay una pérdida de calidad, hay más estructuras de sostén, y termina muriendo. Entonces es material otra vez que vamos a perder. Y una cuestión que tenemos que tener en cuenta es que la floración comienza mucho antes de que se vean las cañas o de que la podamos ver. Para el caso de festuca, esta floración comienza a partir de agosto, septiembre, y en el caso de agropiro, a partir de octubre. Esto por lo menos es en la zona acá de azul del centro de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en esta festuca, es fin de septiembre, no se ven cañas, evidentemente ha tenido un pastoreo de limpieza después del verano pasado, ¿no es cierto? En esta primavera donde fue tomada la foto, hay material muerto, evidentemente se han dejado pasar algunos pastoreos, esto de nuevo es material que perdimos, ya es de muy baja digestibilidad y es de muy baja calidad este material muerto. Y a simple vista uno podría decir que esta pastura no está en estado reproductivo, pero si nos acercamos un poco más a la base de las plantas y si nos metemos dentro de los macollos, podemos ver claramente que ya las estructuras florales están diferenciadas. Ya está la flor adentro del macollo en la base de las plantas, en este caso en festuca, en septiembre. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que tenemos que frenar lo antes posible. ¿Cómo hacemos esto? Con un pastoreo intenso y eliminamos esos macollos reproductivos. En este caso, otra vez festuca, esto es embalcarse. Tenemos en esta mata, compuesta de varios macollos, algunos más chicos, que estos son los más susceptibles a morir en la primavera y verano, sobre todo cuando hay flores, como acá. En este caso hay dos macollos que están florecidos. Fíjense que en una altura de 20 centímetros ya está completamente la flor formada. Esto obviamente estaba dentro del macollo, nosotros hicimos un corte y quitamos todas las envolturas y encontramos dentro del macollo la flor. Dentro de un macollo de 20 centímetros. Esto acá no hay caña todavía, no hay nada. Son todos macollos que a simple vista se ven vegetativos. Entonces dijimos que era lo que teníamos que hacer, un pastoreo intenso, un pastoreo, un corte o alguna forma de eliminar estas flores que ya están formadas. En este caso, con una altura de 6 centímetros, alcanzó, cortando a esta altura, pudimos eliminar estos macollos y permitirle a los macollos más chicos continuar su desarrollo. Estos macollos que estaban florecidos van a quedar ahí, que igual de todas maneras no nos iban a servir para producir carne a nosotros. Esto sería un remanente de ese pastoreo, una vez hecho el corte para eliminar estos macollos reproductivos. Bien, algunos comentarios respecto de la alfalfa. De nuevo, lo que vamos a hablar es de qué vamos a mirar para comunidad de manejo, algunas recomendaciones otra vez del primer pastoreo, cómo vamos a decidir la entrada a los pastoreos siguientes, otra vez remanente y algunas pautas generales. En la alfalfa lo que vamos a utilizar como regla o como pauta para decidir los manejos son los nudos. Los nudos es el lugar donde cada hoja trifoliada se inserta al tallo. ¿De acuerdo? Una vez que se desarrolla completamente los 3 foliolos, ya se puede contabilizar como un nudo. La recomendación es entrar a pastorear
cuando la alfalfa tiene entre 8 y 10 nudos. Ahora vamos a ver algunas fotos y algunas cuestiones para que se vea mejor el ejemplo. Primer pastoreo, de nuevo algunas recomendaciones especiales que hay que tener al momento del primer pastoreo en alfalfa. Si suponemos una siembra de marzo a abril, vamos a llegar a junio, julio, agosto por ahí, con una importante acumulación de materia seca, en la época del año donde en general nos falta pasto muchísimo, en todos lados. Bueno, la recomendación en este caso va a ser no pastorear esto. ¿Por qué no pastorear? Porque en este momento es cuando la alfalfa está desarrollando las raíces. Y en el caso de la alfalfa, sí necesitamos de las raíces y las vamos a utilizar y vamos a depender mucho de los rebrotes de las raíces de la alfalfa. Entonces, sobre todo en el primer año, hay que cuidar las raíces de la alfalfa. Se considera que la alfalfa está en estado de implantación hasta una acumulación más o menos de 5 toneladas de materia seca. ¿Sí? Que esto puede ser incluso luego del primer aprovechamiento, del primer corte. Durante todo ese tiempo, hasta que la alfalfa llega a desarrollar esos 5.000 kilos, se considera implantación porque está priorizando el crecimiento de raíces. Entonces, es donde debemos cuidarla si queremos lograr una pastura sana. Entonces, bien, esperamos en el caso del primer año hasta septiembre, que empiezan a aparecer las primeras flores, y ahí sí hacemos el primer pastoreo. Lo que vamos a lograr con esto es una mayor biomalla de raíces, mayor persistencia, esa pastura va a pasar mejor el verano, y va a ser más productiva en general. ¿Qué pasa cuando a la alfalfa la sembramos en mezclas, con gramíneas? Puede ser festuca, puede ser cebadilla o pastobillo. Es muy probable que lleguemos a agosto, julio-agosto, con este tipo de pastura, donde prácticamente la alfalfa no se ve, es mayoritariamente gramínea. Bueno, acá sí tenemos que pastorear. ¿Por qué? Porque necesitamos permitirle el ingreso de luz a la planta, necesitamos disminuirle la competencia que le está haciendo la gramínea a la alfalfa. Pero la alfalfa, la gramínea, sea festuca, cebadillo, lo que sea, es una maleza, es algo que está compitiendo por recursos. Entonces lo que necesitamos es disminuir esa competencia. Es mucho más perjudicial la presencia de la gramínea cuando es en esta densidad y en esta cantidad. Es mucho más perjudicial eso que el pastoreo para la planta por el desarrollo de las raíces. Bien, algunas cuestiones ya en una pastura que ha pasado el primer pastoreo y el primer año. Acá vamos a hacer alguna diferencia entre lo que podría ser el manejo tradicional o el manejo que se recomendaba muchas veces y una propuesta de manejo en función de los nuevos desarrollos y avances que se ha hecho en el pastoreo de la alfalfa. Tradicionalmente lo que se recomendaba era las alfalfas entrar o aprovecharlas en 10% de floración. En grados día serían 450 o 500 grados día. ¿Por qué? Porque cuando comienza la floración de la alfalfa, hay un buen equilibrio entre acumulación de materia seca total, hay una alta acumulación de materia seca, la digestibilidad, que si bien viene descendiendo, todavía es muy alta, entonces es un buen momento se recomendaba, para entrar a pastorear. Pero ¿qué pasa? Si estamos entrando a pastorear la primera parcela de esta manera, lo que nos va a pasar es que la parcela siguiente va a estar un poco más florecida, y la última parcela prácticamente va a ser algo así, donde hay muchísima acumulación de materia seca, hay muchos tallos, los tallos se llegan a lignificar mucho, son tallos más duros, y como nosotros la estamos pastoreando y los animales pueden seleccionar, porque eligen, se dedican a pastorear los animales, nos vamos a encontrar con esto, donde evitan los tallos, queda todo este palerío en el remanente, y con el peligro también de que cuando avanza la floración de la alfalfa, también empiezan a hacerse más importantes los rebrotes basales de corona. Estos rebrotes de corona son peligrosos y nos pueden llegar a generar problemas de timpanismo, incluso en alfalfas que están florecidas. Es decir, la recomendación de entrar tarde a las alfalfas o entrar muy florecida a las alfalfas para evitar problemas de timpanismo no es tan cierto, porque vamos a tener rebrotes importantes de corona y como los animales pueden seleccionar, van a seleccionar esto
y va a ser igual de peligroso que entrar mucho más temprano en la alfalfa. Bien, ¿por qué se recomendaba esto? ¿De dónde salió esta recomendación? Y porque esta recomendación en realidad vino importada, y en realidad este tipo de momento de aprovechar la pastura es para confeccionar reservas. En el caso de que hiciéramos rollos o fardos, que se aprovecha toda la pastura en un día, o en 2 días que se corta, bueno, ahí bárbaro, porque nunca se nos llega a pasar, ni se llega a florecer demasiado, y en este caso no hay selección. En este caso, cuando uno hace reserva, no hay selección de tallos y hojas y demás, que es distinto que cuando pastoreamos con animales. Bien, ¿cuál es la propuesta para evitar esto? Entrar con los animales, ya que estamos pastoreando, a la primera parcela en pasturas de este estilo. ¿Sí? Aunque parezcan peligrosas, nos vamos a acercar, contamos nudos, una vez que tiene 8 o 10 nudos, se puede entrar a pastorear. 8 o 10 nudos que pueden ser 20, 25 centímetros a fin del invierno, 30, 35, no mucho más que eso, en verano. Alrededor de 280, 350 grados día. Son pasturas de este estilo. Esto es una pastura en Balcarce, en septiembre. Esta pastura tiene ya 8 nudos y está en condiciones de recibir pastoreo, con 24 centímetros de altura. En este caso y este tipo de pasturas, una de las ventajas que tiene, y a diferencia de si la dejáramos florecer, es que estos tallos todavía no están muy lignificados. Entonces los animales no los van a seleccionar tanto, no se van a tomar el trabajo de separar hoja y tallo. Entonces terminan consumiendo más completa la planta, mezclan un poco más de la parte de materia seca más tierna o más peligrosa para el timpanismo de la parte apical, con la parte del tallo, que es la parte, digamos, más segura de consumir. Entonces se termina haciendo al final un buen balance, y créanme que hay gente que maneja así y se puede pastorear para este tipo de pasturas y no tener problemas de timpanismo. Y si se nos pasa, bueno, es probable que se pase alguna parcela, pero que sea la última, o que lleguemos al 10% de floración o al 50% de floración, pero solamente en la última parcela, no en todas las parcelas. Lo que buscamos entonces con este tipo de pastura de alta calidad, que es mucho más calidad este tipo de alfalfa que este tipo de alfalfa, es priorizar la respuesta animal. ¿De acuerdo? Entonces, desde primavera, fin de verano, de fin de invierno, desde primavera y todo verano, vamos a priorizar la respuesta animal. Bien, ¿qué hacemos en el verano? En el verano va a depender de la lluvia y de cómo esté creciendo la pastura. Si la pastura sigue creciendo bien, porque las condiciones climáticas lo permiten, la idea es seguir a ese ritmo. Una vez que la planta desarrolla los 8 nudos, la idea es volver a pastorear esas parcelas. El remanente lo vamos a ver. En general la alfalfa se pastorea con altas intensidades, con pocos días de permanencia en la parcela, no más de 5 días, máximo 7 días, porque si las dejamos más de 7 días en la parcela, lo que vamos a tener es un crecimiento importante de los rebrotes de corona, otra vez, que son los más peligrosos para generar timpanismo. Bien, ¿qué hacemos durante el otoño? Bueno, acá en el otoño sí hay que levantar un poco la pata, sí o sí tenemos que hacer un descanso. En este caso ahora lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en la alfalfa y recuperar las raíces. Esto se logra permitiéndole un periodo de crecimiento completo, es decir, que llegue hasta los 12, 15 nudos o que llegue a floración. Este descanso se debería hacer a partir de febrero hasta la fecha de la primera helada. Una vez que empieza a helar, a partir de la primera helada ya la planta prácticamente deja de crecer, entonces sí o sí necesitamos dejarle ese descanso antes de la primera helada, que en el caso de azul son para el 20 de abril, 45 días antes, puede ser entre el 5 y 10 de marzo. Este sería la fecha límite para cerrar la pastura. Se podría cerrar de nuevo a partir de febrero, desde febrero hasta abril, en el caso de azul. En algún momento hay que dejar a cada una de las parcelas que llegue a floración para recuperar el estado de las raíces. Tenemos que pensar en la alfalfa si queremos tener una alfalfa productiva y una alfalfa que nos dure varios años. Si hacemos bien este manejo, incluso va a repercutir sobre el rebrote posterior de la primavera siguiente.
¿Por qué este manejo se hace en otoño? Bueno, en este ejemplo, sin complicar demasiado, tenemos la temperatura media del día en el eje X, tasas de crecimiento en el eje Y, en dos estaciones de crecimiento. Fue hecho en Nueva Zelanda, pero como compartimos la misma latitud, es aplicable también para nuestra zona. Si tomamos, por ejemplo, 12 grados, en el otoño podemos ver que la tasa de crecimiento aérea son 30 kilos de materia seca por hectárea y por día. ¿De acuerdo? Esto es crecimiento aéreo. En primavera, la tasa de crecimiento aéreo es 55 kilos de materia seca por hectárea y por día. ¿Por qué esta diferencia si la temperatura es la misma? Bueno, porque en el otoño la planta es cuando está haciendo mayor partición de fotoasimilados y carbohidratos a raíces. En el eje X son los meses del año, esto también es para Nueva Zelanda, pero podría ser aplicable para nuestra zona también, y esto es partición a raíces. Como podemos ver que a partir de febrero hasta marzo, abril, mayo, la partición a raíces es alta, y en nuestra zona, en estos meses, hay buenas temperaturas que permiten el crecimiento de las plantas, entonces si las dejamos crecer en este momento del año, gran proporción de ese crecimiento va a ir a raíces. Eso es lo que hace que cuando medimos crecimiento aéreo, pareciera que estuviera creciendo menos. No está creciendo menos, está creciendo menos para arriba, pero está creciendo más para abajo. ¿Qué pasa en este ejemplo, acá en este gráfico, en mayo, junio? Sí, la partición a raíces es mayor, pero en esta época del año prácticamente la alfalfa no crece, porque no tiene temperatura suficiente para crecer. Entonces, por más que fisiológicamente esté particionando más a raíces, el crecimiento es muy bajo, entonces no llegamos a recuperar las raíces en ese momento. Por eso es que a partir de febrero y hasta abril o hasta la fecha de la primera helada, tenemos que dejarle un ciclo de crecimiento completo para aprovechar esta partición tan alta que tiene raíces y recuperar las raíces de la planta. ¿Cómo se ve esto en el campo? Esta es una pastura en Balcarce de alfalfa que se venía pastoreando cada 8 nudos durante toda la primavera y verano, y en este caso esta es una pastura que se venía pastoreando cada 12 o 14 nudos. Evidentemente, esta pastura, que venía con pastoreos más frecuentes, disminuyó el peso de las raíces en el eje Y, esto es toneladas de materia seca de raíces por hectárea. Evidentemente disminuyó el peso de las raíces porque utiliza las reservas de las raíces y de la corona para cada rebrote, y como la estamos pastoreando muy seguido, con alta frecuencia, no llega a recuperar el peso de las raíces. En este caso sí, llega a recuperar el peso de las raíces, por eso es que tiene mucho más acumulación de materia seca de coronas y raíces. Pero ¿qué pasa si, como habíamos dicho, en este tipo de pasturas que veníamos priorizando la performance animal, la calidad, y pastoreando con alta frecuencia, la dejamos de pastorear en febrero, en este ejemplo, en este caso, y esperamos a que florezca? ¿Qué pasa cuando vamos en mayo? Recuperó totalmente el peso de las raíces e igualó a la pastura que venía con pastoreos menos frecuentes. Entonces, esta es la forma, y esto es un ejemplo y una medición realizada de cómo la pastura puede llegar a recuperar las raíces, permitiéndole descansar, en este caso fue en febrero, con un ciclo de crecimiento completo antes de que empiece a helar. Esta es una pastura con alta frecuencia de pastoreo, donde las raíces son chicas, las coronas son chicas, y así deberíamos recuperar la pastura, obviamente se ve claramente raíces más gruesas, coronas más gruesas, todo lo que es reserva de coronas y raíces es lo que nos va a determinar el rebrote de la pastura, y es muy importante la diferencia que vamos a tener en el rebrote de la primavera siguiente. Este tipo de pastura va a producir mucho menos en el primer rebrote de la primavera siguiente respecto de esta pastura, que tiene buena cantidad de reservas tanto en raíces como en corona.
Algunas cuestiones del remanente. De nuevo, si entramos con los animales a la pastura con esta cantidad de flores o esta estructura de pastura, de nuevo, este tipo de pastura, es muy probable de nuevo que salgamos con remanentes de este estilo. Como los animales pueden seleccionar y van a seleccionar hojas, van a pelar los tallos, le van a sacar todas las hojas, y otra vez nos vamos a estar encontrando con que estos rebrotes de la corona empiezan a tener altura suficiente como para que los animales los puedan pastorear, y estos rebrotes son muy peligrosos para el timpanismo. De nuevo, entrar a una pastura pasada no es reaseguro de que no va a haber problemas de timpanismo justamente por esto. En cambio, entrando en pasturas de este estilo, mucho más tiernas, los tallos todavía no están tan lignificados, de menor altura, podemos salir con remanentes de este estilo. Este era un ensayo de corte, este es un ensayo donde se pastoreaba con animales. En este caso, los animales pudieron consumir hasta los tallos. Y de nuevo, al consumir los tallos también, que es la parte más segura, digamos, de la pastura, estaríamos evitando, por un lado, el problema del timpanismo. El timpanismo no se resuelve solamente con esto, hay que tener muchos otros cuidados, no vienen al caso ahora, pero una de las cuestiones que ayuda a evitar el timpanismo es permitirle al animal, sí que consuma toda la pastura. Bien, una planificación general de lo que podría ser un pastoreo de alfalfa a lo largo del año. Bien, partiendo del principio de primavera, dijimos que íbamos a la pastura, contábamos nudos. Si ya tenemos 8 nudos desarrollados, sin importar mucho la altura, en general no es más de 25 centímetros, entramos a pastorear. Y a partir de la primavera, la velocidad de rotación y la velocidad de ingreso a las parcelas la van a determinar la cantidad de nudos. Cuando la pastura tiene 8 nudos, entramos a pastorear. Esto es un ritmo alto, una frecuencia alta de pastoreo, capaz que son 25 días en pleno verano, para volver a entrar a la parcela. Diciembre-febrero va a depender, como dijimos, de las condiciones climáticas. Si son favorables y la pastura viene creciendo bien, se sigue pastoreando a esa intensidad y esta frecuencia, alta de nuevo, siempre priorizando performance animal. Durante todo este tiempo, priorizamos y pensamos solamente en la producción de kilos de carne, hasta que llega la hora de la pastura. Entre febrero y abril, sí o sí dijimos que tenemos que dejarle un descanso, necesitamos recuperar las raíces si queremos que esa alfalfa pase bien el invierno, necesitamos favorecer esa acumulación de reservas que, como vimos, se daba principalmente entre febrero y abril, o antes de que empiecen las heladas. Entonces, en este momento es momento de pensar en la alfalfa. Vamos a hacer un último pastoreo, una vez que completó ese descanso, vamos a encontrarnos con este tipo de pasturas, vamos a hacer un último pastoreo, y ya entramos derecho al invierno, donde tampoco hay que dormirse, controlar plagas, enfermedades, malezas, demás, si queremos esa pastura de alfalfa productiva en la primavera siguiente. Bien, algunas cuestiones generales de planificación de los pastoreos, y evitar de nuevo que se nos pasen y perder material o perder materia seca en las pasturas. Salida de invierno, agosto en el caso del centro de la provincia de Buenos Aires. Esto es una curva ejemplo nomás, donde están los meses y las tasas de crecimiento. Simplemente esto es para mostrar que estamos en agosto, donde las tasas de crecimiento son bajas todavía por las bajas temperaturas. Tenemos un potrero dividido en 6 parcelas, donde vamos a estar pastoreando, parcela 1, parcela 2, parcela 3, parcela 4, y vamos pegando la vuelta. Pegamos la vuelta, son vueltas largas, hay poco crecimiento todavía por la temperatura. A los 45 días podemos volver a entrar a la primera parcela, toca volver a entrar, pegamos toda la vuelta, toca volver a entrar a la primera parcela. Ni un problema. Llegamos, volvemos a entrar a la parcela 1 a mediados de octubre, bárbaro. Estamos entonces en la segunda vuelta, a mediados de octubre dijimos. Mediados de octubre, si vemos las tasas de crecimiento, que esto es útil tenerlas a mano, aunque sean generales, nos dan una idea de cómo se puede desarrollar la pastura. En mediados de octubre vemos que la tasa de crecimiento es mucho más alta. Bueno, ¿qué pasa si seguimos
pastoreando de la misma manera con estas tasas de crecimiento. Venimos pegando la vuelta, 45 días, se nos hace diciembre, llegamos a la última parcela. ¿Qué nos vamos a encontrar? Y nos vamos a encontrar con algo más parecido a un bosque que a una pastura, como vimos el agropiro con alta proporción de cañas, como vimos la alfalfa, con prácticamente toda florecida, la lignificación de los tallos, material muerto. Esto no nos sirve evidentemente para producir carne, esto podría servir si quisiéramos hacer leña, pero en este caso la idea es producir de nuevo hojas y con esas hojas producir carne. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? De nuevo, antes de que se nos pase, mediados de octubre, estamos por arrancar la segunda vuelta. ¿Qué podemos hacer? Así de sencillo. Metemos animales. ¿Qué logramos si metemos animales? Pegamos la vuelta más rápido, en 30 días ya estamos volviendo a pastorear, y de esta manera evitamos que se nos mueran las hojas en las gramíneas, que se nos florezca completamente la alfalfa. Esto puede ser entrar animales al mismo rodeo o entrar animales desde la otra punta. Habrá que ver el tema de las aguadas, de los callejones y demás, pero lo que necesitamos es más carga. En general, podemos pensar en pasturas de alta producción, en 7 animales por hectárea, 8 animales por hectárea, que la pastura en este momento del año los va a poder recibir. Es muy fácil meter y sacar animales si estamos en una presentación y en una computadora. ¿Qué pasa si no podemos meter y sacar animales? Bueno, estamos en la parcela 1, otra vez, en mediados de octubre, empezando la segunda vuelta de pastoreo. Parcela 1, pastoreamos parcela 2, parcela 3, parcela 4, y en realidad mientras vamos pastoreando, lo que deberíamos hacer es ir mirando con el rabillo del ojo cómo está la parcela 1. La primera parcela que pastoreamos. Cuando la parcela 1 ya está para volver a pastorear, ¿cómo sabemos si está para pastorear? Si tiene 3 hojas completamente expandidas en gramíneas, o si tiene 8 nudos o 10 nudos en alfalfa. Estemos donde estemos, la idea es volver. Capaz que son 30 días, capaz que son 35, o capaz que son 25. Pero si ya está para volver a pastorear esta parcela, es el momento de volver a pastorearla. ¿De acuerdo? De esta manera vamos a aprovechar ese material que es de altísima calidad, como vimos. Todavía no se ha muerto nada de material, todos esos recursos que estamos gastando para generarlo, los podemos aprovechar. ¿Qué hacemos con el resto? Bueno, lo cerramos, hacemos rollo, hacemos fardo, hacemos otra cuestión, pero la idea es todo lo que podamos pastorear con los animales, que es la forma más barata de cosechar pasto, es que lo podamos hacer. Y todo lo que pastoreemos con animales es pastorearlo en el mejor momento de la pastura. Porque si no empezamos a pastorear tarde todas las pasturas, y en realidad lo que llegamos es siempre tarde y siempre a comer material muerto, cañas y demás, que no es bueno si buscamos producción y performance animal. Entonces la idea es buscar la máxima producción animal, comiendo la mejor calidad que podamos, y esto lo hacemos entrando a las pasturas antes de que se empiecen a morir hojas, antes de que se empiecen a lignificar los tallos de la alfalfa. Bien, algunas conclusiones y consideraciones finales. Con este tipo de manejos lo que se prioriza es la producción, otra vez, la calidad de las pasturas. La persistencia de las pasturas, como dijimos en el caso de la alfalfa, que hay que cuidarla en el otoño. La persistencia de las gramíneas también, permitiéndoles un buen rebrote, dejando remanentes de hojas verdes, lo que nos va a favorecer el rebrote, cuidando las pasturas en general en el verano, con buena cobertura para evitar que se caliente el suelo. Permite además incrementar la producción de carne, obviamente, pues si estamos comiendo material más digestible y de mejor calidad, lo que nos va a permitir es mayor producción de carne, aumentar la eficiencia de uso de los recursos, de agua y nutrientes. Nutrientes ni hablar si lo estamos poniendo, si lo estamos fertilizando, lo que queremos es que nos devuelvan de la mejor manera posible en kilos de carne eso que le estamos poniendo, y agua otra vez, que siempre en el verano nos falta, y lo último que tenemos que hacer es, de un recurso que nos está faltando en el verano, es desperdiciarlo. Entonces, con este tipo de manejo y esta propuesta, la idea es aprovechar todo lo que se pueda, cada milímetro de agua que tengamos. Obviamente esto implica una mayor intensificación, implica más trabajo, implica estar más encima de la pastura, y hay que estar preparado. Preparado en el sentido de la mano de obra,
porque la gente encargada del pastoreo y los responsables que van a estar de cambiar las parcelas y decidir entradas y salidas tienen que estar más encima, son en general rotaciones más rápidas, el personal tiene que estar capacitado, tiene que entender lo que estamos haciendo, tiene que entender por qué lo hacemos, la idea es comprometerlos, por eso un poco también el objetivo del curso que está orientado a los operarios rurales, a los puesteros, y entienden y se entusiasman, y es una buena manera de aumentar la producción con un aliado en el campo. Obviamente este reconocimiento y la valorización debería ser económica también, porque esto implica más trabajo, entonces no viene mal siempre ayudarnos. Respecto a la superficie, esta intensidad de manejo por ahí no es para hacerlo en grandes superficies, no es para hacerlo en todas las pasturas, es para hacerlo en las pasturas más productivas o en las pasturas más nuevas. Entonces no enloquecerse por ahí queriendo manejar todo a este nivel o con esta intensidad, porque es probable que si no estamos acostumbrados a hacerlo no lo logremos. Entonces empezar con superficies chicas, ya sea sembrando pasturas o empezando a ensayar este tipo de manejo en superficies chicas, fáciles de manejar, que nos queden cerca para mirar. Y obviamente necesita planificación. Planificación desde el momento de sembrar una pastura como corresponde, con un lote limpio, con la densidad de semilla adecuada, con la fertilización adecuada, y ahí sí empezamos a manejarla y pastorearla como corresponde. Bien, sin mucho más que comentar, este es el equipo del curso. Acá están los muchachos, Agustín, Paulo y Kevin. Algunas fotos de los cursos que fuimos dando en el transcurso de estos años. Esos son nuestros correos electrónicos y lugares de origen por cualquier consulta. Así que sin mucho más, me despido, les agradezco la atención y estamos a disposición para cualquier pregunta. Gracias y nos estamos viendo.